Buenos días, profesor. Bueno, hoy voy a venir a hablar sobre un análisis comparativo sobre las leyes aduaneras, comercio exterior y federal de derechos. Esta exposición es presentada por Fabiola Morales, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, del grupo 122. Es muy común que esas tres leyes se confundan mucho, ya que pues tienen temas muy relacionados, pero son totalmente distintas cada una y cada una contiene cosas distintas. La ley aduanera se divide en 203 artículos y en 9 títulos, los cuales son disposiciones generales, control de aduanas en el despacho, contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, régimen aduanero, franja y región fronteriza, atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales, agentes aduanales, agencias aduanales y dictámenes aduaneros, infracciones y sanciones y recursos administrativos. Una ley aduanera, su objetivo es regular la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que se deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. Están obligados a cumplirlos al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues personas que meten, por ejemplo, en China que traen sus productos o posteriormente nosotros los productos que exportamos como aguacate, tomate, todos esos productos, ya sean propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualquier persona que tenga intervención en la introducción o extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencias de las mercancías o en los hechos o actos mencionados. Un ejemplo también podría ser los carros. Los carros se ensamblan en un país, vienen a su segundo ensamblaje y al proceso de la reparación del motor, las piezas, y finalmente terminan en otro país para su venta. Ese sería algo parecido a un almacenaje porque paden distintos. No se produce como tal aquí, pero va de paso para que tú lo ensambles y después se pasa a otro país. El objetivo de la ley aduanera tiene por objeto regular a quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquiera que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje y manejo de las tendencias de las mismas. Este objetivo lo podemos ver en el artículo 1 de de la ley aduanera. Sus autoridades competentes para esta, podemos definir que las autoridades aduaneras son como aquellos funcionarios de las dependencias de las administraciones públicas federales y estatales que ejercen las funciones y atribuciones en materia aduanera derivados de la ley y los diversos reglamentos. Se crea el organismo o órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominado Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, que todos lo conocemos, de conformidad a las disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, RISAT. Encontramos que las siguientes unidades administrativas tienen el carácter de autoridades aduaneras, que es la Administración General de Aduanas, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Y aquí presentamos los artículos en los que los podemos encontrar. Su régimen aduanero es el tratamiento legal que se ha, de someter de la importancia o la exportación de mercancías, importación, exportación o su tránsito según el destino o las mismas la ley señala los siguientes régimen: definitivos de importación y de exportación, temporales de importación o de exportación para retomar al país de procedencias en el mismo estado o para la elaboración, transportación o reparación, depósito fiscal, tránsito de mercancías, de marinas turísticas, elaboración, transformación o reparación en recintos fiscales, entre otros. Posteriormente pasamos a la Ley de Comercio Exterior. La Ley de Comercio Exterior está comprendida por 98 artículos divididos en 9 títulos. Estos son las disposiciones generales, facultades del Ejecutivo Federal, de las Secretarías de Economía, de las comisiones auxiliares, origen
de las mercancías, aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior, prácticas desleales de comercio interior, medidas de salvaguarda, procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, promociones de exportación, infracciones, sanciones y recursos. El objetivo de esta ley tiene que regular y proveer el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, proporcionar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, definir la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación en toda la República sin prejuicio a lo dispuesto por los tratados de convenios internacionales de los mexicanos sean parte. La aplicación e interpretación de estas disposiciones corresponden para efectos administrativos, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía. Para efectos de esta ley se entenderá por la Secretaría de Economía, Comisión de Comercio Exterior, cuotas compensatorias aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de incrementación de precios o de subvencias en país de origen, conforme a lo establecido en la presente ley, reglas las de carácter general que emitan las secretarías sobre regulaciones y restricciones no arancelarias y programas e instrumentos de comercio exterior y reglamentos de esta ley. Cabe aclarar que tanto la ley aduanera como la ley de comercio exterior tienen sus reglamentos y en ambas vienen más especificados y más a fondo tanto cuotas, porcentajes, a quienes van dirigidos, viene un poco más especificado que las leyes. Sí son muy vastas también y es algo complicado leer todas, pero pues se complementan una con la otra. Las facultades de las secretarías, de la Secretaría prácticamente, es estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificaciones arancelarias, estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, establecer las reglas de origen, otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación, tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que resulten de dicha investigación, asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en la investigación en el extranjero en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda en cualquier otro procedimiento del que pueda resultar una restricción a la importación en otros países, expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratamientos o convenios internacionales en materia comercial de los que sean parte. La ley federal de derechos prácticamente está de la mano tanto con el comercio exterior y la ley aduanera. Todos son de la mano y todas se pueden confundir, pero no, tratan temas totalmente diferentes. Esta ley contiene solamente 2 títulos, pero tiene 292 artículos. Está dividida en las disposiciones generales, en el título primero de los derechos por las prestaciones de servicios, y esta se divide desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18, y después está el título segundo de los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Esta también se divide desde el capítulo 1 hasta el capítulo 17. Los derechos que establece esta ley se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presten el Estado de sus funciones de derecho público, excepto cuando se prestan por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previos en esta ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos de la ley. Los derechos por las prestaciones de servicios que establece esta ley deberán estar realizados con el costo total de servicio, incluso el financiero, salvo en el caso de dichos cobros tengan un carácter racional del servicio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabora y distribuye mediante folletos los textos de la siguiente ley. Las cuotas de los derechos que se establecen en esta ley se actualizarán anualmente el primer año de enero de cada año, considerando el periodo comprendido desde el 13º mes inmediato
anterior y hasta el último mes anterior a aquel en que se efectúa lo actualizado. Las personas físicas y morales pagarán los derechos que se establecen en esta ley en las oficinas que autoricen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El pago de los derechos que establece esta ley deberán hacerse por contribuyentes previamente a las prestaciones de los servicios o previos del uso, al goce, explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos que expresamente se señalen que sean posterior. Aquí vemos quienes no podrán o quienes no tienen que pagar derechos por los siguientes servicios consulares: la legislación de firmas de documentos, cuando sean relacionados con asuntos penales, la solicitud de dependencias de ejecutivos federales siempre que lo requieran para algún procedimiento que recaiga en el ámbito de su competencia, las que soliciten estudiantes extranjeros para realizar sus estudios en territorio nacional en casos de reciprocidad del país del que son nacionales, los que soliciten indigentes de nacionalidad mexicana para su repatriación, la de familia y sus bienes, los que soliciten los pensionados para justificar su situación legal en el país. Y pues, honestamente, en mi opinión personal, considero muy necesaria saber esta información que nos proporcionan estas tres leyes, ya que para nuestra carrera, que es contabilidad, es algo necesario. Si bien no lo pudimos revisar a fondo, por falta tanto de tiempo como de espacio, es algo muy necesario porque prácticamente más del 90% de los productos que utilizamos vienen de otro país, o sea, no son de nosotros. Y todos estos pueden pagar aranceles, pueden estar exentos de los aranceles, las tasas aduaneras, los impuestos que contribuyen al SAT, la Secretaría de Economía, son muchos temas derivados, tanto de estas leyes, que se concentran en un solo entorno. Esto es muy entretenido, sí es bastante largo, porque sí, incluso la ley aduanera tiene creo que 400 páginas y la ley federal de derechos 700. Entonces, pues sí, son bastante extensos, más sus reglamentos de la ley aduanera como el reglamento de la ley de comercio, que cada una, si mal no me parece, tiene menos de 100 hojas, pero aproximadamente unas 70. Pero todo esto complementan un solo entorno que deberíamos de considerar. Sé que es difícil profundizarlo a fondo, pero es algo básico que conozcamos por lo menos lo inicial de estas tres leyes, y es que se basa en todo nuestro entorno día a día. Y en base a nuestra carrera, pues lo podemos ver un poco más a fondo si nos especializamos tanto en aduaneras como en comercio exterior, que está de la mano también con la carrera de contabilidad, pues vamos a ver más a fondo estos temas de las leyes. Pero tanto un entorno social creo que es completamente necesario que las personas sepan, ya que incluso el teléfono que tienes en tu mano, pues no es hecho aquí, ¿no? El carro que usas, pues no es hecho aquí, ¿no? Tampoco viene de otro país, y el carro justamente pues pasa por distintos países para su ensamblaje, para su motor, para sus piezas, todo pasa por distintos países. Otro ejemplo también sería el aguacate. Está en el nuevo Tratado de Comercio Exterior e incluso se le puso un arancel hacia Estados Unidos. Un simple producto como el aguacate tiene temas tan abundantes que se basan en estas leyes. Y pues en mi opinión sí lo considero muy necesario que sepamos todo esto. Gracias. Y nuestras referencias de estas fueron la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, la Ley Federal de Derechos. Me faltó agregar el reglamento de la Ley Aduanera y el reglamento de Comercio Exterior, que también nos basamos en estas para saber a quiénes se aplicaban y quiénes eran las autoridades. Gracias por su tiempo.